Días o buenas tardes. En este momento me encuentro en España dando una conferencia sobre cristianismo y deporte. Por eso he dejado esta clase grabada para que la hagamos como si estuviera yo en la clase. El tema que vamos a ver hoy es el tema de Jesús y la política. Nos vamos a preguntar si Jesús participó en política. Jesús era político. ¿Cómo fue su actitud de frente a los gobernantes y los políticos de la época? Escucha el siguiente video y al final vas a www.edmodo.com, abres el cuestionario que tengo preparado también para esta clase. En esta clase vamos a ver el capítulo 16 que se titula Jesús ante la política de Antonio Rivero. ¿Cuál fue la postura de Jesús ante los problemas políticos que vivía a su pueblo? ¿Tuvo el Maestro un verdadero pensamiento en este campo? ¿O se desinteresó absolutamente por el mundo civil que le rodeaba? Y si expresó un deseo de cambio en la organización política de su país y del mundo, ¿qué dijo respecto de los medios para conseguirlo? ¿Aceptó de algún modo, como querían entonces los celotes y quieren hoy ciertos cristianos, la lucha de clases o la violencia? Jesucristo como verdadero hombre vivió la realidad temporal y política de su tiempo. Él vino a traer un mensaje de salvación que abarca a todo el hombre y a todos los hombres. Y aunque iluminó, lógicamente, el campo político, sin embargo lo trascendió y le marcó su sentido justo y recto, llamando la atención sobre los posibles abusos tanto de una política que se aprovechaba de la religión como de una religión politizada. Respecto de Jesús y la política, ha habido dos tendencias opuestas. Una, considerar a Jesús un apolítico porque se oponía a que su mesianismo se redujera a un puro mesianismo político. La otra era considerar a Jesús un político revolucionario que echó a latigazos a los mercaderes del templo y siempre estuvo en pleitos con la dirigencia de entonces. La primera reflexión que hacemos es esta. Debemos ubicar a Jesús en la realidad de su tiempo y de su país. Un país que estaba altamente politizado. En tiempo de Jesús, la pasión política estaba encendida. El pueblo judío vivía oprimido en una existencia política por los romanos. Una segunda constatación es que Jesús era verdaderamente hombre y no podía desinteresarse de la vida civil. Y una tercera anotación consiste en que Jesús se esfuerza por llevar a sus conciudadanos, excesivamente politizados, a algo más elevado, a una verticalidad en la vida. Lucha para sacar a flote unas ideas y convicciones religiosas demasiado contagiadas en su tiempo de politicismo. No es que Jesús desprecie la política, es que la trasciende. Por un lado, no parece discutir nunca el derecho de los gobernantes a mandar. Por otro, señala abiertamente que los que mandan oprimen con su poder a las naciones y pone en guardia para no dejarse llevar de los halagos del diablo, que se cree tener el poder y dárselo a quien quiere. Por una parte, Jesús concede favores al oficial regio que le pide la curación de su hijo en Caná y presenta como modelo la fe de ese centurión. Y por otra, se enfrenta clara y frontalmente contra todos los grupos poderosos. Califica de zorro a Herodes. Coloca entre los pecadores a quienes colaboran con el poder político. Dice a Pilato que no tiene autoridad sobre él más que el que Dios le ha concedido. Afirma por una parte que su reino no es de este mundo
y por otro que ese reino está ya dentro de nosotros y centra su predicación en la idea de que ese reino está llegando y que vendrá a este mundo. Jesús se opone a los planteamientos nacionalistas de sus conciudadanos, pero él mismo reduce su predicación a los límites de Israel, y cuando hace milagros a los extranjeros, lo hace muy a pesar, porque no ha sido enviado más que a las ovejas perdidas en Israel. Acepta, aunque solo sea para no escandalizar, el pagar el tributo destinado al templo y hace para ello un milagro, haciendo a Pedro que saque una moneda de la boca del pez. Y por otro lado, se opone radicalmente a todo el comercio montado en torno al templo. Jesús se niega a intervenir cuando le piden que medie en un asunto de herencias, como si el problema de los bienes materiales no le interesase, y al contrario, centra el tema del juicio en la ayuda al prójimo, en cuestiones netamente materiales, darle de comer, de beber, albergarle, vestirle. Se diría que no sufre ante el destino de su pueblo por su fría respuesta en el caso de los galileos asesinados, y llora en cambio ante la visión de su ciudad que será destruida por invasores políticos. ¿Puede encontrarse una síntesis de todas estas aparentes contradicciones? Probablemente la respuesta se ilumine con aquella afirmación de Oscar Cullmann que dice: para Jesús todos los fenómenos de este mundo deben ser relativizados, de modo que su actitud se sitúa más allá de la alternativa, orden establecido o revolución. Pero encima de la política está Dios. Si en varias ocasiones Jesús rechazó para él el poder político y el ser rey temporal, es porque él no vino a hacer política ni a establecer un reino temporal, sino un reino espiritual. En este reino será Dios quien dará sentido profundo a la política, para no desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, y pide dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La política y la religión son dos campos distintos, no contradictorios, cosa que ni romanos ni judíos lograron distinguir muy bien. Jesús valoraba las dos cosas, es más, Jesús pone una barrera infranqueable. La religión no es un asunto de Estado. El Estado no puede ni siquiera dirigirla, ni controlarla, ni utilizarla, ni presentarse como legitimado por ella. El César es el César, pero solo el César. Pero la primicia siempre se la lleva Dios. Detrás de esta frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la política de Jesús va más allá de toda política. Reconoce, sí, la autonomía de la política en todo lo que tiene de contingente, provisional, interino, pero pone la meta del hombre mucho más allá. Al César le debemos dar nuestro respeto, nuestro apoyo, nuestra iniciativa y nuestra obediencia en todo aquello que mande y ordene, siempre y cuando concuerde con la ley de Dios. Y a Dios hay que darle nuestra vida toda, porque de Él venimos y de Él hemos recibido todo lo que somos y tenemos. Ahora nos preocupa si Jesús fue o no violento. A Jesús se le ha considerado un violento ante varios acontecimientos. Por ejemplo, los vendedores del templo. ¿Cómo se entiende ese gesto de Jesús? No es difícil imaginarse lo que Jesús sintió al ver aquel espectáculo que hería no solo a los sentidos corporales, sino sobre todo a los sentidos del alma que llegaban con ansia de oración y de recogimiento. Porque lo que nació como un servicio a los peregrinos se había convertido en un centro comercial donde se vendía y cambiaban las gracias de Dios. Quien pregonaba la salvación de los pobres
¿Podría tolerar aquella ofensa a la pobreza de Dios y de los hombres? Quien predicaba la necesidad de la oración interior, ¿soportaría ese espectáculo de disipación y mercado? Quien trató durante su vida pública de acercar a los hombres a su Padre, ¿permitiría que estos traficantes mancharan la casa de su Padre Celestial? ¿Es violencia? Jesús con este gesto combate no el templo y el culto, ni el comercio en sí. Combate más bien los abusos y la mezcla de religión y comercio, la falta de seriedad en la oración, el cambalache de unos sacerdotes protegiendo el negocio y lucrándose de él. Entre las ofensas hechas por el hombre a Dios, pocas hay más grande que la de utilizar el nombre de Dios para enriquecerse y esquilmar a los demás. Pero hay algo más profundo. Con ese gesto de Jesús está anunciando el nacimiento de su nuevo y distinto templo y de un nuevo y diferente modo de dar culto a Dios. Ya no será monopolio de los judíos el culto a Dios en el templo. El templo era signo nacionalista de separación de los gentiles y de predilección hacia los judíos. Jesús abre las fronteras para que todos recen a su Padre, que es el Padre de todos. Por tanto, no hubo violencia en ese gesto de Jesús. No golpeó a los hombres, derribó las mesas de los cambistas. Era un rostro con una fuerza interior y no un modesto látigo de cuerdas lo que imponía. Y tal vez la mejor medida de su gesto nos la da el hecho de que su supuesta violencia no provocó la de los contrarios, solo su desconcierto, solo su temor ante la idea de encontrarse con un profeta. Jesús inauguró la violencia de los pacíficos, la de los que gritan la verdad y están dispuestos no a matar en nombre de ella, pero sí a morir por ella. Y esta es la violencia que temen los poderes del mundo, porque saben que el verdadero templo se rasgó el día que ellos desgarraron el templo del cuerpo de Jesús, porque saben que la semilla de la fe creció mientras ellos destruían a los mártires. Saben también que en cambio la fe se debilitará el día en que los violentos, aunque lleven el apellido de cruzados, sustituyan a los mártires. El trato con los escribas y los fariseos es también algo que dicen que Jesús fue violento con ellos. La dureza de Jesús con los escribas y fariseos no fue una violencia armada e irracional. Tenía una finalidad, que era mover los corazones de los jefes religiosos, endurecidos por su autoestima, arrogancia y soberbia. Eran barro endurecido que Jesús quería ablandar, pero su palabra en muchos de ellos cayó en terreno baldío. Jesús quiso ponerles en su lugar. Ellos se creían los únicos maestros, los únicos jefes. No podían soportar que alguien les diese lecciones. Ellos se creían distintos de los demás. Por eso se consideraban separados de una raza pura, elegida. Jesús les puso en su lugar y les quiso abrir los ojos del alma para que tomaran conciencia de la falta de humildad y sinceridad en la que vivían. Llevaban puesta una careta que ocultaba un interior corrompido y doble. Su entrada en Jerusalén el domingo de Ramos parecería tener un sabor populista y tumultuoso. Entraba como un líder, pero en realidad esta acción debe ser interpretada en sentido sagrado y profético. Se cumplían las Escrituras. No había nada de violencia ni de desafío, por el contrario, la entrada fue de un Mesías pacífico. Jesús tenía entre sus amigos, sus discípulos, a uno que era celote. Se llama Simón el Celote. Los celotes eran los guerrilleros de Yahvé. Era la radicalización del fariseísmo.
con una mayor carga de política y de violencia. Eran los fanáticos de la ley. Aunque Jesús escogió a un celote, esto no significa que todos sus seguidores lo fueron. Él aceptó a todos y escogió a los que Él quiso. Además, Jesús confiaba en la acción de la gracia divina en esta alma. No nos escoge santo, nos escoge para hacernos santos. Uno de los títulos más hermosos de Cristo es el de Cordero de Dios. ¿Podemos imaginarnos a un cordero convertido en lobo violento de repente? Este cordero vino no para matar, sino para ser sacrificado en una cruz. Su sangre cae de la cruz. Quienes se aprovechan de esta sangre purificadora lograrán cambiar su corazón violento en un corazón suave, comprensivo y perdonador. Bueno, una vez que escuchaste esta grabación que te dejé de la clase de hoy, te pido que vayas a www.edmodo.com y encuentras un taller, un cuestionario sobre Jesús y la política. Lo responde y luego conversaremos sobre los resultados obtenidos.